Entonces, por lo que yo estoy escuchando acá, leyendo del chat de los participantes, algunos hablan que trazabilidad metrológica tiene que ver con los equipos de medición. Tradicionalmente, eso es lo que hemos pensado. Bueno, entonces estábamos hablando de que cuando el concepto de trazabilidad metrológica está más relacionado con la trazabilidad de las magnitudes físicas y los dispositivos médicos o equipos de medición. Pero en esta sesión nosotros no vamos a hablar de la trazabilidad metrológica de equipos, ni de dispositivos médicos, ni pipetas, ni termómetros, ni equipos, ni higrómetros. No vamos a hablar de trazabilidad metrológica de magnitudes físicas. Vamos a hablar de la trazabilidad metrológica del resultado del paciente. De eso vamos a hablar en esta sesión. Y este concepto no es tan conocido, pero es muy importante. De hecho, en el estándar ISO 15189 nos hablan que es un requisito para poderse acreditar ISO 15189, que los resultados de los pacientes que nosotros entregamos tengan trazabilidad metrológica. Entonces vamos a hablar en esta sesión de eso. En esta sesión vamos a hablar de la trazabilidad metrológica en medicina de laboratorio y en el laboratorio clínico, pero no vamos a hablar en esta sesión de la trazabilidad metrológica de los dispositivos médicos, de los equipos de laboratorio. O sea, no trazabilidad metrológica de las pipetas, que obviamente es válido. O sea, yo tengo que hacer la trazabilidad metrológica de las pipetas, de las balanzas, de las centrífugas, de los higrómetros, de los equipos de medición. En ese caso, porque hago la trazabilidad metrológica de magnitudes físicas como temperatura, masa, humedad relativa, absorción de luz, que es absolutamente válido. Y es uno de los conceptos más antiguos que se tiene en trazabilidad metrológica. De hecho, empezamos a hablar en el mundo de trazabilidad metrológica más dirigido a magnitudes físicas que a magnitudes biológicas. Pero hoy, insisto, vamos a hablar de trazabilidad metrológica en magnitudes biológicas. Entonces, me voy con esta diapositiva acá, que esto que ustedes están viendo acá es una cadena de trazabilidad metrológica. Esta de hecho, es una publicación relativamente reciente, la tomé de ahí. Y lo que me muestra acá es que hay que definir ese mesurando, y en este caso ese mesurando es albúmina en orina, y que a través de una cadena, estas flechitas que me están uniendo estos eslabones de la cadena, estos eslabones son los eslabones del material de referencia, y estos aquí a la derecha son los eslabones del método de referencia. Y al final yo llego acá con el resultado del paciente. Entonces, la cadena de trazabilidad metrológica empieza con la definición del mesurando y termina con el resultado del paciente para ese mesurando. Toda esta serie de flechitas lo que hacen es que me van uniendo un eslabón con otro, un eslabón con otro. Entonces, esto es una cadena de trazabilidad metrológica para una magnitud biológica como la albúmina, específicamente en un fluido biológico que es orina. Ok, entonces este cuadrito que vemos acá, este cuadrito que estamos viendo acá, se los quiero mostrar porque así aparece la trazabilidad metrológica, la cadena de trazabilidad metrológica
en la página del JZLM. Ahora me voy a salir un poquito de acá, de las diapositivas, y me voy a ir a compartirles mi pantalla para que todos aprendamos a entrar a la página del JZLM. Esa es una de las expectativas que tendríamos en este webinar, que todo el mundo pueda entrar a la página del JZLM y pueda entender qué es lo que hay ahí, y porque ahí todo es gratis, ¿cierto? Ahí no cobran por nada. Hay una gran cantidad de información gratuita. Entonces, esta es una cadena igual que esta, ¿cierto? Solo que esta es la forma en que se presenta la cadena de trazabilidad metrológica para magnitudes biológicas en el estándar ISO 17511. A mí me interesa mucho que todos, ¿cierto?, entendamos que toda la normatividad relacionada con trazabilidad metrológica en magnitudes biológicas está regulada, o, bueno, no regulada, diríamos, está direccionada en el estándar ISO 17511. Entonces, eso es muy importante. Entonces, así lo presenta ISO 17511, de esta forma, como eslabones y que son unidos por estas cadenas. Aquí esta es la imagen que está, la parte central de la página del JZLM, que es el Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine. Así aparece. Entonces aparece material 1, material 2, M1, M2, M3, M4, M5, M6. Material 1, material 2, material 3, material 4, material, no material, sino Measurement Procedure 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4 y 5. Aquí abajo está el material. El material 1, acá como en inglés se llama Measurement Procedure, entonces aquí aparece como esa M significa en este caso procedimiento de medición, y esta M solita significa material. Entonces material 1, material 2, material 3, material 4, material 5, y el último material es la muestra del paciente. Ese es el último material, o sea, empieza acá y termina finalmente en la muestra, en el resultado de la muestra del paciente. Entonces, una cadena, ¿cierto? Una cadena, pues es como nosotros nos imaginamos una cadena, como una unión de muchos eslabones, ¿sí? Que tienen un principio y que tienen un fin. En este caso, las cadenas de trazabilidad metrológica tienen dos tipos de eslabones. Un tipo de eslabón es el material, que parte del material de referencia hasta la muestra del paciente, pero hay varias etapas ahí, varios otros materiales, como el material de el calibrador primario, o el calibrador secundario, o el calibrador de trabajo del manufacturador, o el calibrador del usuario, que es el que nos pone el manufacturador en la caja de reactivos que nos entregan. Entonces, ahí hay un tipo de eslabón con respecto a material. Y hay otro tipo de eslabón que es con respecto al método. Entonces, el método de referencia puede ser, no sé, ¿cierto? Resonancia magnética nuclear. Ese puede ser el método de referencia. Y puede haber un método después, ¿cierto? Que se hace trazable a ese método de referencia, y al final entonces un manufacturador va a decir: yo voy a diseñar un método que sea trazable a ese método de referencia, y al final yo puedo medir esa magnitud biológica en mi laboratorio a través de, por ejemplo, inmunoturbimetría o inmunocromatografía, un método distinto al método de referencia, pero que finalmente es válido porque es trazable a ese método de referencia, ¿sí? Ahora, todos los métodos que nosotros usamos en el laboratorio clínico son trazables a esos materiales y métodos de referencia avalados por el JZLM. No, claramente no. Esa parte de la expectativa de este webinar es que cada uno pueda hacer su diagnóstico en su laboratorio. Nosotros estaríamos muy complacidos de ayudarles a hacer ese diagnóstico, y que cada laboratorio diga: venga, yo trabajo con 80 magnitudes
y entonces ofrezco 80 magnitudes en mi laboratorio, mido 80 magnitudes, de esas 80 solamente 10 son trazables al material o al método de referencia. Sería muy interesante que pudiéramos hacer esa evaluación. Ok, entonces aquí me voy a salir un poco al concepto de material de referencia, em, yéndome a una magnitud física como es la distancia, la longitud. De pronto nosotros hemos escuchado que existe un Buró Internacional de Pesas y Medidas y que tiene su sede en Francia, muy cerquita a París, en una ciudad que se llama Sèvres, y que allá entonces reposan esos patrones. Entonces, por ejemplo, para hablar de el patrón de referencia de 1 metro, que es una magnitud física, o sea, dice, longitud, ¿cuánto es 1 metro? En el pasado de pronto, que no existía un patrón de referencia para decir, esta longitud es 1 metro, la gente medía como por pasos. Yo también lo hago, ¿cierto? Yo también lo hago cuando dice, "Ay, no tengo 1 metro por ahí", entonces yo digo, como que un paso grande mío es 1 metro. Claro, si es una persona bajita, entonces un paso será de pronto medio metro. Y si es una persona muy alta, con piernas largas, de pronto un paso será 1,5 metros. Pero uno se acostumbra y dice, cuando yo no tengo 1 metro, entonces yo digo, un paso, 2 pasos. Pero claro, para que las magnitudes sean comparables, que es igual lo que se pretende en el laboratorio clínico, se requiere que haya un patrón de referencia. Entonces dice, si yo voy en el mundo moderno, ¿cierto? Si yo voy a hablar de que este lote o este espacio mide 3 metros o 5 metros, pues yo no podría decir, venga, ¿cierto? Mide 5 pasos de Aida, o mide 5 pasos de Jorge, o mide 5 pasos de Sofía, o 7 pasos de Jimena, deben ser como 10 pasos. ¿Qué? O sea, son pasos, deben ser como más pasos, ¿cierto? Entonces uno tendría que, no habría un patrón de referencia con el cual comparar esa magnitud, que en este caso es longitud. Y entonces cada cual diría, entonces es un brazo mío, es una abrazada o es un paso. Entonces por eso se fue dando la necesidad de que existieran patrones de referencia y el concepto y el patrón va cambiando. Lo mismo pasa en el laboratorio clínico. Los materiales de referencia, en este caso nosotros no hablamos del patrón de referencia, en magnitudes físicas yo hablo del patrón de referencia del metro o el patrón de referencia de 1 grado Kelvin o el patrón de referencia de masa de 1 kilogramo o el patrón de referencia de humedad relativa. O sea, yo hablo de patrones de referencia de magnitudes físicas, pero cuando yo me refiero a magnitudes biológicas, que es lo que medimos en el laboratorio clínico, no hablo de patrón de referencia, sino hablo de material de referencia. En inglés, reference material. Reference material, ¿es cierto? Eso es en inglés, y en español, material de referencia. Entonces, solamente para que nos guiemos acá y como ponernos en contexto, el metro tenía un patrón de referencia en 1800 que decía que era una 10 millonésima parte de la longitud del cuadrante del meridiano terrestre. Entonces cogían esto y entonces decían, lo que hay desde acá, desde el Polo Norte aquí hasta el Ecuador, eso se dividía en 10 millones, 10 millones, y entonces decían que 1 metro era esa distancia que hay desde el Polo Norte hasta el Ecuador dividido en 10 millones. Pero eso cambió. Por allá en 1960, ese Buró Internacional de Pesos y Medidas dijo, no, ¿cierto? Vamos a cambiar, y ahora el metro, en 1960 se definió ese patrón de referencia como 1650, 1.650.763.73 veces la longitud de onda que se emitía el salto cuántico del Krypton 86 cuando pasaba de 2p10 a 5d5. Bueno, ¿cierto? Y ahora
más o menos recientemente, pues no tan reciente, pero en 1983, entonces cambiaron la definición y entonces lo que se habló es que un metro es el intervalo de tiempo, de distancia, ¿cierto? Que recorre la luz en un segundo dividido en 299.792.458 fracciones de segundo y se divide en 299.792.458. O sea, es una fracción muy pequeña de un segundo. Dice, la distancia que recorre la luz en esa fracción de segundo, a eso corresponde un metro. Y bueno, allá en el Buró Internacional de Pesos y Medidas reposa una varilla, ¿cierto?, de aleación de platino e iridio que corresponde a la distancia que la luz recorre en ese intervalo de tiempo de tan poquito, una fracción muy pequeña de un segundo. Entonces, esto para que nosotros pongamos en contexto de que las magnitudes físicas pues han ido apareciendo patrones de referencia, pero también han ido cambiando. En el laboratorio clínico pasa lo mismo. El JZLM, que es el Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine, como el el Comité de Unión para Trazabilidad en Medicina de Laboratorio, también todos los años recibe eh, materiales de referencia para ser valorados, métodos de referencia para ser valorados, solicitudes de laboratorios de referencia o servicios de referencia para ser evaluados. Y a través de unos criterios ellos dicen sí, entonces se acepta, no se acepta, cumple, no cumple, y sacan obviamente su listado y dicen, este material de referencia para creatinina ha sido aprobado, este otro material de referencia para albúmina ha sido aprobado, este método de referencia para albúmina ha sido aprobado. Pero eso tampoco es eterno, igual que el patrón del metro no ha sido siempre el mismo. En el laboratorio clínico tampoco eso es eterno. O sea, así como dice la canción mexicana, nada es eterno en el mundo, pues así, nada es eterno en el mundo, ¿sí? Y esto también es cambiante, es absolutamente cambiante. Los materiales de referencia son avalados por un tiempo determinado, se revisan, se vuelven a revisar y de repente pasado un tiempo, el JZL me dice, estos ya no son, ya no cumplen con los requisitos y aparecen otros, hay más postulantes, o sea, es dinámico. Es dinámico, pero tampoco cambia tanto, ¿sí? Ok, entonces yo les decía que el estándar que da los lineamientos de trazabilidad metrológica para magnitudes biológicas es ISO 17511. ISO 17511 tenía una edición del 2003. Nos guiamos mucho por esa. Miren lo que es así eran las cadenas de trazabilidad metrológica que aparecían en ISO 17511-2003. Y ahora tenemos otro estándar, ISO 17511, la versión 2020. Esa, en este momento, esa es la versión vigente, la del 2020. Y vemos también que aquí hay eslabones de material y hay eslabones de measurement procedure, procedimiento de medición, ¿sí? Hay eslabones y esos eslabones son unidos uno a otro hasta que se llega finalmente a la muestra del paciente, al final, ¿sí? Acá nosotros teníamos en el ISO 17500-2003, teníamos la incertidumbre de la medición, que es muy de moda está la incertidumbre de la medición. Y acá también incertidumbre de la medición. Aparece también incertidumbre de la medición ahí. Entonces, la idea acá es que en la medida que va bajando la cadena de trazabilidad metrológica, se va ampliando la incertidumbre en la medición. Es decir, que cuando yo tengo el material de referencia puro y el que es medido por el procedimiento de referencia, entonces ahí es cuando menor dispersión tienen las mediciones de una misma magnitud. O sea, la incertidumbre de la medición es pequeña. En la medida en que voy bajando en esa cadena de trazabilidad metrológica, se va ampliando la incertidumbre de la medición, es decir, se va ampliando la dispersión de los datos medidos de una misma magnitud.
Ok, entonces, continuando con esto, quiero poner en nuestras mentes que la trazabilidad metrológica es una propiedad. O sea, la trazabilidad metrológica no es algo tangible, ¿cierto? No puedo decir la trazabilidad metrológica pesa tanto, mide tanto, huele a esto. No. La trazabilidad metrológica no es física, ¿cierto? Es una propiedad. Entonces, para traer a nuestras mentes que es una propiedad, entonces pensemos en las propiedades físicas y químicas del agua. Entonces, el agua es incolora. El agua yo la puedo tocar, obviamente, sentir, ver, pero la propiedad de incolora, o sea, no es una magnitud. Incoloro, insaboro, inodoro, estado líquido, sólido, gaseoso, que transmite la carga eléctrica, baja conductividad eléctrica, pH. Esos son propiedades de una magnitud. Entonces, decimos, la trazabilidad metrológica es una propiedad de algo, así como yo digo, las propiedades del agua, incolora, insabora, inodora, ¿cierto? Entonces digo, esas son las propiedades del agua. Ahora, quisiera que, si yo les digo las propiedades del aceite, ¿cuáles son las propiedades del aceite? Quisiera que me contaran en el chat cuáles son las propiedades del aceite para que nos sincronicemos y yo estar segura que nosotros estamos en lo mismo. Muy bien. Lo estoy viendo por ahí que está muy bien. Creo que me va a tocar dejar de descompartir un poquito porque se me perdió aquí la pantalla. Muy bien, dice el color, ¿cierto? Amarilloso, sí, puede ser perfectamente. Densidad, perfecto. Viscosidad, perfecto. Esas son propiedades del aceite. Muy bien, esas son propiedades del aceite. Muy bien, que ya me compartieron en el chat, me compartieron en el chat lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, propiedades del aceite. Muy bien. Entonces, ahora si yo les digo propiedades de la creatinina, cuéntenme qué propiedades tiene la creatinina. Que nosotros la cuantificamos en el laboratorio clínico. Ok, no, no veo ahí respuestas de propiedades de la creatinina. Propiedades del calcio o propiedades del cloro o propiedades del colesterol o la glucosa. Entonces, cuando hablamos de trazabilidad metrológica, les decía, hablamos de que la trazabilidad metrológica es una propiedad, como decir, inolora, incolora, insabora, conduce con baja conductividad eléctrica, alta conductividad eléctrica, pues esas son propiedades de los analitos, de los mesurandos que nosotros medimos en el laboratorio clínico. Entonces, como les estaba diciendo, la trazabilidad metrológica es la propiedad de un resultado de una medición. Y les voy a pedir que lean, por favor, lo que está en esta diapositiva. Por aquí el doctor Lorenzo nos comparte que la creatinina es un metabolito producto de la degradación muscular insoluble. Muy bien, ¿cierto? Estamos hablando, exacto, de propiedades de esas magnitudes biológicas. Entonces, la trazabilidad metrológica, les cuento, es también una propiedad del resultado de la medición por la cual ese resultado puede ser relacionado a una referencia, esa referencia puede ser un procedimiento de medición o un material de referencia o un laboratorio de referencia, a través de esa cadena documentada e ininterrumpida de calibraciones. Entonces, yo tengo un resultado. Entonces, la trazabilidad metrológica es una propiedad del resultado de la medición que yo hago en mi laboratorio. Y esa propiedad lo que dice es que ese resultado es trazable a través de la cadena documentada e ininterrumpida de calibraciones. Es decir, que no se rompe la cadena, ¿cierto? O sea, de que si yo digo ese resultado que yo estoy entregando de creatinina o de glucosa o de albúmina tiene trazabilidad metrológica, quiere decir que yo sería capaz
de hacer la trazabilidad del resultado del paciente que yo estoy emitiendo a través de una serie ininterrumpida y documentada de calibraciones hasta que yo llegue al más alto orden jerárquico que exista. Vamos a ir hablando más de esto, ¿cierto? Bueno, acá les quiero presentar qué es el JZLM. El JZLM se llama así, son las siglas de Joint, Unión, Comité for Traceability in Laboratory Medicine, Comité de Unión para la Trazabilidad en Medicina de Laboratorio. Ese comité está formado por 3 grandes organizaciones. Una de ellas es el Buró Internacional de Pesos y Medidas, que como les contaba, tiene su sede allá cerquita a París, en una ciudad que se llama Sèvres. Se unió con la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y con la ILAC, que es el Comité Internacional de Acreditación de Laboratorios. Ellos empezaron, pues ya hace 20 años empezaron sus reuniones y aunque se conformó en junio del 2002, los documentos oficiales de la constitución del JZLM aparecen con fecha del diciembre del 2003, o sea, como año y medio después de que realmente se formó este comité. Es decir, de eso hace más o menos 20 años. No es tan reciente. No es tan reciente. Habría que mirar quién se graduó hace más de 20 años, ¿sí? Entonces uno dice, si se graduó hace más de 20 años, uno dice, pues sí, como que, ¿cómo me iban a enseñar lo que era el JZLM si ni siquiera existía? Pero de repente hay personas que se han graduado hace 10 años o 5 años o un año y todavía en las universidades, en la formación de los profesionales del laboratorio clínico, como que todavía no nos enseñan lo que es el JZLM. Ok, y por eso a veces no lo conocemos, ¿cierto? Acá tengo una diapositiva con resultados de control de calidad externo para creatinina y albúmina. Lo que les quiero mostrar es que, como ustedes ven acá, en la participación de varios laboratorios, algunos reportan valores más bajos, algunos reportan valores más altos, tanto para creatinina como para albúmina. Y la verdad es que nosotros como que nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Nos hemos acostumbrado a eso y entonces decimos, es que creatinina por el método de Abbott o por el método de Roche o alguna por el método de Ortoclinical o de Beckman-Coulter y aceptamos que los resultados son diferentes. O sea, estamos tan acostumbrados a que los resultados de los laboratorios clínicos no son armonizables. Estamos tan acostumbrados a eso que para nosotros ver esta dispersión de datos es normal. O sea, nos acostumbramos a ver esta dispersión de datos y que un valor puede variar mucho si el resultado lo mide un laboratorio o si lo mide otro. Eso es lo que se busca evitar eso es lo que se busca con la implementación de trazabilidad metrológica en los laboratorios clínicos, que los resultados sean más armonizables, es decir, más iguales, más homogéneos, que independientemente de que si yo me mido mi creatinina o mi albúmina o mi colesterol en Bogotá, Tunja, Barranquilla, Nueva York, París, el resultado de la medición debería ser el mismo. E independientemente del método, ¿cierto? Eso sería lo ideal en un mundo ideal de medicina de laboratorio clínico. Lo ideal sería que ese resultado me diera a mí igual independientemente en qué ciudad me lo haga, en qué país me lo haga o qué analizador utilizo. Si utilizo un analizador de Beckman-Coulter o Mindry o Abbott o Roche, o sea, pues que debería ser irrelevante eso y el resultado de la medición debería ser igual. Pero eso no pasa, eso no pasa. Nosotros nos hemos acostumbrado a decir, bueno, me midieron la creatinina o la albúmina o la testosterona en tal laboratorio y me dio tanto. Y si me lo vuelvo a hacer en otro laboratorio, ya me dio completamente diferente. Entonces, incluso a los pacientes les dicen, no, es que vaya siempre al mismo laboratorio, ¿no? Pero eso no debería ser así. Lo que se busca y lo que busca
el JZLM es que realmente los resultados emitidos en todos los laboratorios del mundo sean armonizables, comparables, independientemente del método del usuario, de la zona, si es rural, urbana, si el laboratorio es público, privado, si me hacen la medicina, si estoy hospitalizado o no estoy hospitalizado, o sea, los resultados deberían ser armónicos. Ok, lo que nosotros estamos viendo en este momento en la pantalla es una cadena de trazabilidad metrológica. En este documento, en la ISO 17511, la versión 2020, esta es una imagen tomada de ISO 17511, así están las cadenas. Entonces, quiero que observen que aquí dice M1, M2, M3, M4, M5, M6. Y acá dice P1, que es el Measurement Procedure, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Entonces, vamos a mirar esta, ¿cierto? En esta dice M1, de pronto si se alcanza a ver, de pronto nos dice eh, material de referencia primario certificado. Ese material de referencia primario certificado entonces lo tenemos en el top de la cadena, M1, o sea, es el más alto orden jerárquico para material. Y ahora para procedimiento, entonces tengo este, ¿cierto? Que dice, es el procedimiento de medición primario que cumple para ese propósito. Por ejemplo, ¿cierto? Valoración de la pureza, gravimetría, termometría, volumetría, espectrofotometría, potenciometría, ¿cierto? Entonces es un procedimiento de referencia que puede medir exactamente ese material de referencia. Y empiezo yo acá a bajar en la cadena en los eslabones tipo material. Entonces digo M2, calibrador primario. M3 dice calibrador secundario. M4, calibrador de trabajo del manufacturador. M5, el calibrador del usuario del producto de diagnóstico in vitro. Y M6 es mi muestra, es la muestra del paciente con el resultado. Entonces, eso en los eslabones tipo material. Y en los eslabones tipo procedimiento, entonces tengo en P2 un procedimiento de referencia primario. En el P3 tengo un procedimiento de medición de referencia primario que está definido en el Sistema Internacional de Unidades. En el P4, el procedimiento de medición seleccionado por el manufacturador, que ya puede que no sea el mismo. En el P5, el procedimiento de medición que está usando el manufacturador. Y en el P6, el procedimiento que usa realmente el usuario final. Entonces viene una cadena, como decíamos, de materiales y de métodos. Acá, como cuando de pronto hay algunos que saben que es Plaza Sésamo, pero si uno dice, ¿y cuál es la diferencia entre esta? O como cuando uno va al optómetro y dicen, mejor esta que esta. Entonces yo les pregunto, ¿y cuál es la diferencia entre la diapositiva 12, la cadena de la diapositiva 12 y la cadena de la diapositiva 13? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si me quieren escribir por el chat, chévere, ¿cierto? Chévere, con eso podemos hacerlo más interactivo. Estoy mirando a ver si hay algo en el chat. Ok, entonces, pues acá ustedes pueden observar que en el material siempre vamos de M1 a M6 y en procedimientos de P1 a P6. Aquí en la 12, ¿cierto? El M1 y el M2 está sombreado. Esa sombra significa que hay analitos, hay magnitudes biológicas que medimos en el laboratorio clínico que no tienen material de referencia. Nadie ha fabricado un material de referencia para esos analitos. Ahorita vamos a ver en este webinar cuáles son los analitos, cuáles son las magnitudes biológicas para los cuales ya existe un material de referencia. Hay magnitudes que nosotros medimos en el laboratorio clínico que todavía nadie ha hecho un material de referencia. Entonces, miren, por ejemplo, lo que pasa con troponina I, ¿cierto? Entonces, la troponina I de el manufacturador X, Y, Z, y todos dan distinto y todos tienen un nivel de decisión clínica diferente. Eso ha pasado. Entonces, cuando no hay un material de referencia,
para una magnitud biológica que medimos en el laboratorio clínico, pasa eso, que entonces hay 5 métodos en el mercado y a todo el mundo le da diferente y el límite de decisión clínica es diferente y el intervalo de referencia también es diferente, ¿cierto? Entonces, pues sí, hay magnitudes biológicas que nadie ha hecho un material de referencia y hay magnitudes también que no tienen procedimiento de referencia. En este caso, en la ISO 17511, cuando la cadena representa una magnitud que no tiene material de referencia, lo ponen en gris. O en este caso, que el procedimiento no tiene una parte de ese procedimiento, se pone en gris. En esta que estamos viendo acá, ¿cierto? Que tiene 6 eslabones por el lado de material y 6 eslabones por el lado de procedimiento, pues partimos del hecho de que tiene todo. Partimos del hecho de que tiene todo, que tiene todos los eslabones, que es este caso. Pero, por ejemplo, este es un caso en donde este analito no tiene ni material de referencia, ni procedimiento de referencia, ni calibrador primario, ni procedimiento de referencia primario. Entonces, así tenemos muchos analitos en el laboratorio clínico y entonces lo que se usa acá como material, la trazabilidad va hacia un material que de pronto hizo la Organización Mundial de la Salud y entonces se coge eso como material de referencia y a partir de ese, en los insertos, en el laboratorio clínico, el manufacturador dice trazable a el ERM 586 de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, pero es posible que ese calibrador o ese material no sea de referencia, o sea, no esté avalado por el JZLM, pero pues si no hay más, ¿cierto? Pues con ese se trabaja. Y entonces el manufacturador, llámese Siemens, Roche, Orthoclinical Diagnostic, pues va a hacer sus calibradores de trabajo a partir de eso que haya disponible en el mercado. También hay analitos que no tienen un procedimiento de referencia ni tienen un procedimiento primario, porque pues nadie se ha puesto en ese trabajo de decir vamos a estandarizar este procedimiento para la medición de tal magnitud. Entonces, en ese caso, pues se trabaja con algún método armonizado que esté en el mercado y se busca como armonización a partir de ese nivel. Eh, Acá, entonces, tenemos nuevamente el concepto, pero me paso acá. Acá un poco recordar, ¿cierto? Que en trazabilidad metrológica yo puedo hablar de la metrología de los instrumentos y de la metrología de los reactivos. Cuando yo hablo de la metrología de los instrumentos, entonces digo, por ejemplo, la pipeta o el termómetro, entonces busco patrones de temperatura o de humedad o de masa. Cuando hablo de la metrología y cuando yo hablo de trazabilidad metrológica de los instrumentos, entonces me refiero a esas magnitudes físicas y busco un patrón de temperatura, un patrón de masa, un patrón de longitud. Cuando hablo de trazabilidad metrológica de magnitudes biológicas, hablo en la metrología de los reactivos. Y entonces parto de que alguien hizo un material de referencia, que el JZLM lo avaló y dijo, esto cumple con todas estas características y lo avala y dice, este material de referencia está ahí disponible. Señores manufacturadores, Roche, Siemens, Beckman Coulter, entonces trabajen sus pruebas a partir de ese material de referencia y si existe método de referencia, a partir de ese método de referencia. Y también existe en la metrología de los reactivos los laboratorios que también son llamados servicios de referencia. Pero el concepto aquí de laboratorio de referencia no es el laboratorio al que le refieren las muestras, ¿no? Que a veces en nuestro medio decimos el laboratorio de referencia, ¿no? Es al que yo le refiero muestras. En este caso no es así. En este caso yo hablo de un laboratorio de referencia, un servicio de referencia. Es un laboratorio o servicio que trabaja con métodos y materiales de referencia. Ese es el concepto de laboratorio de referencia. Ok,
Aquí les quiero mostrar, como les decía, que el JZLM se formó oficialmente en diciembre del 2003, pues a partir del 2004 empezaron a estudiarse materiales y métodos de referencia, de tal forma que a través de los años pues fueron aumentando la cantidad de materiales y métodos de referencia. Pero aún a pesar de que se ha aumentado, todavía, pues ahí realmente es como la punta del iceberg de toda la cantidad de magnitudes biológicas que nosotros medimos en los laboratorios clínicos hoy en día. Solamente una pequeña parte tiene analitos que sean trazables al Sistema Internacional de Unidades. Para ser trazables al Sistema Internacional de Unidades se requiere entonces tener material de referencia, método de referencia y una unidad definida por normalmente el Buró Internacional de Pesos y Medidas. Ok, entonces quiero irme aquí a ISO 15189 porque quiero recordar que en ISO 15189, en el numeral 5314, que habla de trazabilidad metrológica, se creó un requisito, no ahorita, ¿cierto? Ahorita nosotros estamos trabajando con ISO 15189-2012, aunque ya está el draft del 2022, pronto, muy pronto va a cambiar. Pues esa 2012 no es la primera edición que tenía el requisito de trazabilidad metrológica. Desde que empezó en el 2003 ya tenía ese requisito. Entonces, pues el requisito se refiere a que la trazabilidad metrológica debe ser a un material o procedimiento de referencia del más alto orden jerárquico disponible. Entonces yo digo, yo hago TSH en mi laboratorio, digo TSH, entonces yo tengo que mirar y sus resultados, los resultados que usted está emitiendo son trazables a el más alto orden jerárquico. Entonces yo puedo decir sí o no, y yo digo, pues es trazable al calibrador que me da el manufacturador. Pues porque es que no hay material de referencia para TSH, pues entonces no puede ser trazable a material de referencia porque sencillamente no hay. Es trazable a un calibrador que fue generado por la OMS, ¿cierto? Y que se considera como una sustancia patrón, o sea, como un material de referencia con el cual los otros manufacturadores pues diseñan sus ensayos, ¿sí? Entonces, el requisito de ISO 15189 es que el laboratorio de los resultados que emite el laboratorio deben ser trazables al más alto orden jerárquico disponible. Eso casi, pues no siempre se cumple, digamos, porque si es un laboratorio acreditado ISO 15189 debería mandatoriamente, ¿cierto?, trabajar con métodos que sean trazables a los materiales y métodos de referencia de lo que haya disponible en la JZLM, pero eso no siempre es así. Ok, aquí les tengo una tablita que me parece como chévere compartir. Esta tablita habla de, en julio del 2019 nosotros hicimos como una actualización, decir, bueno, ¿y cómo estamos en este momento? Entonces, en julio del 2019 teníamos 297 materiales de referencia avalados por el JZLM. En este momento tenemos 265. Como les decía, eso es dinámico, no es eterno, nada es eterno en el mundo. Entonces, ¿qué pasó con esos 32 materiales de referencia? Puede ser que no hayan cumplido con los requisitos porque esto está por un periodo determinado, puede ser que el material ya se haya agotado, no sé. El caso es que en este momento, con la revisión que hicimos a 31 de octubre del 2022, existen, y ahorita vamos a entrar a la página de las otras ZLM para que cualquiera lo pueda buscar y corroborar. En este momento, 265 materiales de referencia avalados por el JZLM y 215 métodos de referencia avalados por el JZLM. Pues la verdad, no es que haya aumentado mucho, aquí al contrario ha disminuido. Pero, ¿cuántos analitos son trazables me voy a ir aquí al numeral 6.
¿Cuántos son trazables al material de referencia? ¿Cuántos analitos? En el 2019, que hicimos nosotros este análisis también, habían 122. Entonces, aquí uno va a decir, de pronto me preguntan, ¿y por qué si hay 297 materiales, solamente tengo hay material solo para 122 analitos? La razón es porque eso no siempre es lo mismo, ¿cierto? O sea, digamos que no es que si yo digo acá que yo tengo 297 materiales, eso no significa que son 297 materiales para 297 magnitudes biológicas diferentes, sino que a veces yo, por ejemplo, para la creatinina hay varios materiales de referencia, para hemoglobina 1C también hay varios materiales de referencia, para cloro hay varios materiales de referencia. Entonces, aún a pesar de que existen 297 materiales de referencia avalados por el JZLM, esos 297 materiales de referencia corresponden solamente a 122 magnitudes biológicas, porque de algunos tenemos más de uno, en algunos tenemos 4 o 5. Y eso era en el 2019. Ahora, hace 15 días que hicimos este ejercicio, tenemos 163. Entonces, pues bueno, pues hemos aumentado el número de analitos a los cuales podemos ser trazables con el material de referencia. ¿Cuántos analitos son trazables al método de referencia? Ahí hemos aumentado bastante, porque en julio del 2019 teníamos 35 y ahorita tenemos ya 97 analitos que tienen un método de referencia. Se ha aumentado bastante. Y ahora la combinación, ¿cuántos analitos tenemos que sean trazables tanto a material como a método, ¿cierto? Pues en este momento solo 28. Antes, hace 2 años era 51. Pero en este momento, pues ha bajado. Ahora, no tengo el dato porque no lo hicimos en julio del 2019, cuántos laboratorios o servicios de referencia estaban avalados por el JZLM. En este momento, a 31 de octubre, 218. Y esos 218 servicios o laboratorios de referencia ofrecen su servicio para medición de cuántos analitos, solamente 49, ¿sí? Entonces, sí, en estos últimos 2 años, desde que hicimos un análisis similar, pues sí se han aumentado en general los analitos que tienen método de referencia, también los analitos que tienen material de referencia, pero los que tienen la combinación de los dos, pues ha disminuido. Ok, aquí tengo la lista. Esta es una lista de 28 magnitudes biológicas que tienen material de referencia y método de referencia. Aquí tengo 2 que no tienen el colesterol y por aquí tengo otro que no tienen servicio de referencia. Pero en general, con material y con método tenemos 28. Lo que uno debería hacer en su laboratorio, es coger este listado y decir, venga, de estos 28 que ya tienen material y método de referencia, en mi laboratorio yo trabajo con un método que sea trazable al material y método de referencia para el cloro, para el colesterol, para el cortisol o no, ¿cierto? Si ya existe material y método de referencia para estos 28 magnitudes que son creatinina, cortisol, hemoglobina 1C, magnesio, potasio, litio, progesterona, sodio, testosterona, pues yo debería en mi laboratorio pedirle al manufacturador y decirle, venga, usted sí es trazable, o sea, lo que usted me está ofreciendo sí es trazable el material y método de referencia, pues ahí tenemos que eso debería ser como parte como de la razón de ser. ¿En dónde encuentro yo esta información? A veces no se encuentra en los insertos, a veces sí. Pero, por ejemplo, a veces yo le tengo que pedir a mi manufacturador que me dé esa información en otra parte, entonces de pronto lo tienen como no en el inserto de la prueba, sino en el inserto del calibrador, o a veces tienen otro documento. Pero sí es importante que yo le empiece a pedir a mi manufacturador, como a preguntarle si usted sí trabaja con materiales usted es trazable, materiales de referencia, métodos de referencia,
porque puede ser que yo haga todo muy bien en mi laboratorio, pero si el material los reactivos que yo compro no son trazables a material y método de referencia, pues puede ser que yo entregue unos resultados inexactos porque yo me controlo sobre lo que el manufacturador me dice y a veces se hacen las comparaciones entre laboratorios con los mismos del manufacturador, pero puede ser que eso sea muy distante a realmente el material y método de referencia. Acá quiero ponerles cómo eran las cadenas de trazabilidad metrológica en la ISO 17511-2003 y en la ISO 17511. Aquí dice 2019, pero no es verdad, es la 2020, porque es que en el 2019 hubo un draft, ¿cierto? Inicialmente y ya después sí salió el documento avalado completamente. Ok, entonces así eran. Aquí hay, esta es una cadena completa que tiene todo, pero acá por ejemplo, esta es una que no tiene ni material ni método de referencia, ni material ni procedimiento de primario, ¿cierto? Antes aparecía como así, entonces como que aparecía el huequito acá, pero ahora siempre en las cadenas de trazabilidad metrológica van a estar los 6 eslabones de material, los 6 eslabones de procedimiento. Y ISO 17511 me pone como una sombrita gris sobre lo que no tiene esa cadena. Ok, este es otro, ¿cierto? Esta es otra cadena de trazabilidad metrológica. Esta es otra, ¿cierto? Que ni siquiera tiene un procedimiento avalado internacionalmente. O sea que en este caso, por ejemplo, pues cada manufacturador hace lo que quiera y se parte de lo que da el manufacturador. Como eso, pues hay varias situaciones. Entonces, miren acá, lo que está aquí en la diapositiva es el listado de analitos que tienen material de referencia. Por ejemplo, lo que les decía, creatinina tiene 11 materiales, hay 11 materiales de referencia avalados para creatinina por el JZLM. Para magnesio 7, cadmio 7, sodio 7, hemoglobina 1C, un montón, 7, para potasio 6, para cortisol 5, para glucosa 2, para tacrolimus 2, y acá tenemos el listado de los materiales de referencia que hay para cada uno. Para algunos casos, como mire, como lisina, cesio, ácido arsénico, hay solamente uno. Para muchos hay solamente uno, para péptido C, fenilalanina, proteína C reactiva, etcétera. Pues tenemos solamente uno, de tal forma que tenemos acá 163 materiales de referencia que nos van a cubrir nos van a corresponder a 265 materiales de referencia. En una diapositiva anterior, entonces les decía, hay 265 materiales de referencia. Y dice, bueno, esos 265 materiales de referencia nos garantizan la trazabilidad de 163 analitos o magnitudes biológicas. Por lo que les decía, y lo que veíamos, que para algunas magnitudes, pues hay más de uno. Entonces, si hay más de uno, pues entonces ya no me va a cubrir la misma cantidad de magnitudes biológicas. Y acá tenemos el listado de los analitos que tienen método de referencia. Entonces también ven ustedes que, por ejemplo, para calcio hay 10 métodos de referencia, para cadmio 4 métodos de referencia, para cloro hay 6 métodos de referencia. Para muchos uno, ¿cierto? Pero para algunos magnitudes existen 2, 3, 4, 6, 8 en este caso para creatinina. Fíjense que creatinina tiene una cantidad enorme de materiales de referencia y una cantidad enorme de procedimientos de referencia. Muy bien, eso significa que hay muchas opciones para hacer trazable a la creatinina. No habría prácticamente razón para que yo midiera creatinina en mi laboratorio y entregara resultados que no son trazables al más alto orden jerárquico disponible. Entonces aquí tenemos los analitos que tienen método de referencia. En total son 97 analitos tienen método de referencia y corresponden a 216 métodos que hay avalados por el JZLM.
Ok, acá tenemos una tabla que igual se las puedo compartir, en donde hemos hecho un listado de los analitos y le colocamos una X al que tiene material de referencia, método de referencia y también un servicio de referencia, como por ejemplo el estradiol, ¿cierto? El estradiol lo tenemos acá hidroxivitamina D3, tiene material, método y servicio de referencia. Entonces acá, por ejemplo, ¿cierto? ALT tiene material de referencia, método de referencia y un servicio de referencia que le podría ofrecer las mediciones para mirar si uno es trazable o no a esos resultados. Acá tenemos entonces algunos, como ustedes ven, entonces tenemos, decíamos, 163 magnitudes biológicas que tienen material de referencia al cual ser trazable, métodos de referencia y menos y laboratorio de referencia menos, como podemos ver aquí en la diapositiva. Aquí tenemos este panorama, ¿cierto? De cuáles tienen, hay algunos que tienen material, por ejemplo, Galactosa tiene material de referencia, pero no tienen procedimiento ni servicio. Entonces, interesante que nosotros podamos mirar y analizar cómo estamos con esto. Entonces, pues esto era lo que traía para hoy. Acá tenemos este listado de cuáles son los analitos que tienen material y método de referencia. Tenemos 231 analitos o magnitudes biológicas que tienen o material o método o servicio de referencia. Lo ideal es que yo busque... Lo ideal es que tenga material, método y servicio de referencia. No es así en todos los casos. Hay algunos que solo tienen uno de los tres, dos de los tres o tres de los tres, que sería lo ideal. Y bueno, pues esto era lo que tenía para compartirles en la sesión de hoy. Espero que pues que haya sido útil, que haya sido útil la presentación y que, bueno, y que hayamos aprendido un poquito más.